Arismende, bienvenida, acuérdense, o bienvenido, Raúl, bienvenido. Acuérdense de apagar los, Angie Airán, bienvenida, de apagar los micrófonos, porque si no se hace ruido de fondo. Susi se fue. Bienvenido, Jorge. Bienvenida, Patricia. Saludos desde México. Arisméndez Allende Bautista. Bienvenido, México. Gracias. María Carolina, bienvenida. Ana, necesito que silencies el micrófono, mi amor. No puedo silenciarte yo desde aquí. México, wow. Bueno, es que la mayoría de los miembros de terapia, de actividades y estrategias de terapia de lenguaje son mexicanos. Sí, Claro. la mayoría. A ver, ¿quién más está escribiendo? Igual México, Mónica Cruz. Bienvenida, Natalia. Katia, bienvenida. Buenas tardes, gracias por aceptarme. Buenas tardes. Bienvenida. Bienvenida, Catita. Otra mexicana, o de México, Angie Airán. Natalia, mi amor, ya. Pude silenciarla. Gracias. Marta, bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe que les mande a silenciar el micrófono. Es que si no hacen mucho ruido. Hola, Gerno, Mónica. Bienvenida. Desde México Gracias. a Yelén.
Mm. A ver, Yucatán, México, Egna Martínez, bienvenida. Y buenas tardes, Dayana Farías. Bienvenido, Renato. ¡Ay, Guatemala! Bienvenida, Karina. Bienvenida, Germain. Jessica, bienvenida. Bueno, nos quedan 3 minutos para comenzar. Thais, ¿qué se ve en la pantalla? La primera parte de la presentación. Ok. Chiapas, México, Katia Pérez, y también de Ciudad de México está Mónica Bautista y Karina Jiménez, desde Puebla. Mucha gente de México, qué bueno. Estoy cerquita de ustedes. Ana, hola, bienvenida. Sí, yo estoy un poco retirada de México. Tú Estoy estás hacia el retirada. sur. Estoy Y hacia el aquí son como 9 horas en avión. A ver, 6, 7, como 7, 8 horas en avión. México conocí Quintana Roo, estuve por allá, en Cancún, hermoso. Sí, eso es Me bellísimo. encantó la calidez de los mexicanos. Aquí está, buenas tardes desde Morelos, Susi Serrano. También está del Estado de México, Cintia. Bueno, a ver. Buenas tardes, Cintia, Kiki. Buenas tardes. Ecuador, vaya. A Elena Vázquez, de Honduras. Ecuador, Honduras, Fernando Bonilla. A ver, Elena Vázquez dice acá. Germain, buenas tardes. Morelia, México, Patricia Saavedra. Hay 45 personas. Bueno, vamos entonces. ¿Damos 5 minutos más? Sí, 5 minutitos más y vemos entonces. Ok. ¿No te han escrito a ver si es que pasó algo o...? Buenas tardes, Jessica Aldana. Déjame revisar en el grupo. Un momentito. Ok. Bienvenida, Esmeralda. Hola, muchas gracias. A la orden, Esmeralda. Ciudad de México, Diana Valentino. Natalie, tienes la tapaboca, ¿estás en el lugar de trabajo? A ver. Sí, estamos en el lugar de trabajo, por eso traigo... Ay, bienvenida. Qué Bienvenida. bueno. Muchas Chévere, claro. A ver. ¿Nadie te ha escrito más nada? No, vamos a dar 5 minutos a las 6:05, entonces, hora de Ok. Argentina, comenzamos. Aquí están llegando más. Berenice, Yelizabeth. Bienvenidas.
Sandra. Keril, bienvenida. Maribel, bienvenida. Ana se fue. Conuiel, no sé cómo se pronuncia. Bienvenida. Bienvenida, Bianca. De nada, ¿con Yel o con Niel? Con Niel. Qué nombre tan bonito. Con Giel. ¿Cómo se pronunciará? Bienvenida, Angie. Raúl, buenas tardes. La computadora tiene la... ¿Se metiste por la laptop? No. Ok. Sandra, buenas tardes. Sandra Regalado. No sé, alguien iba a entrar, pero no me permitió. Con Giel se fue. A veces debe ser que se les va la conexión, posiblemente. La conexión. Bueno, cualquier cosa que escriban. No, ya yo voy a comenzar, ya estamos a tiempo ya de comenzar. Sí. Vamos a... Aurora, bienvenida. Yo no me voy a ver la cara, así que si me ven mirando hacia arriba, hacia abajo, es porque no tengo feedback visual, para que lo sepan. Entonces... Hola, buenas tardes. Aileen, bienvenida. Maribel, buenas tardes, igual que Berenice. Bueno, van 55 personas. Todavía hay cupo para 45, pero... Bueno, vamos viendo. Un minuto. Nelson, bienvenido. Lo que pasa es que... Bienvenido, Luis. Lo que pasa es que cuando yo comience la presentación ya yo no tengo... Sí, pero ya hay que comenzar. Ya lo que queda es un minuto, a las 18:05 comenzamos. Porque hay que respetar que las demás personas ingresaron a tiempo. Bueno, ya comenzamos. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta conferencia sobre Hablemos del lenguaje. Mi nombre es Thais Navarro, soy terapista del lenguaje con 30 años de vida profesional. Tengo una especialización en trastorno del espectro autista, diplomado en lingüística clínica y en terapia auditiva verbal. Actualmente trabajo en el área de la neurorehabilitación en pacientes con Parkinson, Alzheimer y ELA, sobre todo con la parte de disfagia. En esta ocasión me acompaña mi colega y compañera de estudio, la terapista del lenguaje, Yula Llanes. Ella tiene igual que yo 30 años de vida profesional, de experiencia, es maestra para niños con trastornos del lenguaje, es profesora de bases teóricas del lenguaje, en proceso de certificación en RBT, RBT, está en inglés. Porque está en inglés, 11 años dictando talleres de crecimiento personal y profesional. Bueno, entonces comenzamos.
Fíjense ustedes, estos son los temas o los objetivos de este taller. Lo primero es abordar los conceptos en relación a lo que es comunicación, lenguaje y habla y disipar todas las dudas que podamos tener, porque hay veces en que se confunde el término lenguaje con habla. Lo otro es precisamente disipar las dudas en relación a la adquisición y desarrollo del lenguaje. Vamos a tratar sobre los hitos del desarrollo del mismo, presentar las dificultades que se presentan, valga la redundancia, en el lenguaje. Vamos a trabajar con los famosos mitos que se dan. Vamos a trabajar con las interrogantes más frecuentes sobre el lenguaje, mostraremos actividades y estrategias para estimular el mismo y vamos a responder precisamente a las preguntas y a las dudas que ustedes tengan. Ya eso va a ser al final que nos vamos a quedar y vamos a tratar de disipar todas estas dudas. Dado el caso que de repente se nos vaya el tiempo en relación a la aclaración de las dudas, vamos a dar un correo electrónico y muy gentilmente todas estas dudas las vamos a responder, ¿ok? Porque la idea es que tengamos precisamente esa comunicación. Entonces, en sí, ¿qué es la comunicación? Vamos a comenzar con esto. La comunicación es un intercambio de ideas, de opiniones, de información, de estados de ánimo entre un emisor y un receptor, utilizando precisamente un código común, ¿ok? Tenemos que enseñar al niño desde pequeño, proveerle esa experiencia y ensimismarlo en el mundo de la comunicación, para que precisamente se cree toda esa intencionalidad, puesto que el ser humano es el único que presenta el lenguaje a nivel intencional. Entonces, esto es completamente importante. Si nosotros no proveemos una experiencia significativa a nuestros niños, no vamos a crear esa necesidad, esa intencionalidad para que él pueda comunicarse. Fíjense que las madres, ¿ok? Desde un primer momento, sin saber nada con respecto a esta área de la comunicación, comienzan esa estimulación hacia sus bebés, hablándoles, arrullándolos, cantándolos, y ellos comienzan como que esa misma relación se va extendiendo. Entonces acá tenemos que estar pendientes que nuestros niños, ¿ok?, tengan esas herramientas. Hay algo que a mí me preocupa como profesional, es con respecto a que nuestros niños actualmente no están jugando, ¿ok? Más que todos están inmersos en el mundo de la tecnología. Y esto completamente lo que hace es que limita el compartir, el relacionarse con congéneres, con su misma familia, porque es más fácil darle un celular a niños hasta desde los 2 años, cosa que no es el deber ser. Entonces, hay ciertas señales que tenemos que estar pendientes para que nosotros no causemos como que esa limitación en nuestros niños. Siguiente, Lula. Ajá. Ahora bien, fíjense, si ya hablamos sobre lo que es la comunicación, en este caso, si vamos a ir a lo que es en sí, fíjense, yo estoy, en este momento soy el emisor y ustedes son el receptor. Y el código común es precisamente esa información que yo les estoy dando. En este momento tenemos que observar que estamos utilizando un lenguaje verbal para poder nosotros comunicarnos. Y en este caso, ustedes usan el lenguaje comprensivo para poder ir procesando toda esta información. Pero en sí, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es un proceso, una herramienta, un elemento por el medio del cual nosotros nos expresamos, nos comunicamos, ¿ok? Él está instaurado
sobre bases neurológicas, bases psíquicas. Y ahí es donde tenemos que estar pendientes en estos niños cuando tienen las madres antecedentes en el embarazo, antecedentes de alto riesgo biológico. Si de repente el niño, ustedes lo llaman y el niño no presta atención, no voltea, no localiza el sonido, porque si bien leemos acá en lo que es el concepto del lenguaje, él está instalado sobre funciones neurológicas y psíquicas, ¿verdad? Y que permiten a través de signos y símbolos adquiridos la comunicación con nosotros mismos y con los demás. El canal auditivo, fíjense que Yula ahí lo estaba diciendo, ¿ok? Que ustedes de repente ella los puede escuchar, pero también ella necesita el canal visual para hacer una retroalimentación. Entonces, el canal auditivo en este caso es el que le va a dar al niño la experiencia para que él se vaya desarrollando. Entonces, acá, aparte de que el niño va pasando por etapas madurativas a medida que va creciendo, se va desarrollando a su vez toda una serie de aspectos como el vocabulario, él va comprendiendo el lenguaje y entonces aquí vemos que este lenguaje se divide en dos etapas prácticamente, el lenguaje comprensivo y el lenguaje expresivo. Siendo el lenguaje comprensivo cuando el niño comienza a decodificar, comienza a captar toda una serie de órdenes sencillas y a su vez va a ir como que complejizando, ¿ok? A medida que él va creciendo. Él a su vez que va pautando toda una serie de conocimientos que va adquiriendo, va a su vez incrementando el lenguaje expresivo. Y a pesar de que el comprensivo se da primero, después llega un momento en que ambos tienden a nivelarse. Entonces, acá es donde tenemos que estar pendientes precisamente de ciertas señales que nos dan las alarmas para que nosotros podamos intervenir en el mismo. A su vez que el lenguaje, el niño va adquiriendo toda esta serie de destrezas, vocabulario, va comenzando a formar palabras, frases y se va él usando esas palabras y entiende que con palabras nosotros le atendemos y le entendemos, crea como que esa necesidad, esa agradable necesidad para poder expresarse, se da también los sonidos de ese lenguaje, que viene siendo el habla, que es la expresión verbal, ¿verdad?, de los sonidos, permiso, donde comenzamos a articular, vamos como que adquiriendo esas destrezas para que se vayan dando las vocales, se vayan dando las consonantes y más adelante vamos a ver cuáles son las etapas en las que esos sonidos van apareciendo. Siguiente, Yola, por favor. Fíjense. Dentro de esas etapas evolutivas del lenguaje tenemos la etapa prelingüística que va desde el nacimiento hasta prácticamente los 12 meses. Es una etapa en la cual el niño se empieza a adquirir primitivamente la comunicación, donde el niño a través de conductas, a través de ciertas acciones va interactuando con la madre y con las personas que lo rodean. Acá, posterior a que el niño comienza a adquirir vocabulario, se da la etapa lingüística, que es donde ya él va precisamente utilizando toda una serie de herramientas para hacerse entender. Entonces, ya cuando hay la función, la intención, aparece esta etapa que es donde se da el boom prácticamente del lenguaje, que se da a partir en algunos niños entre el año a los 15 meses o a los 18 meses. Entonces, como padres, como
¿sí? Como familiares de estos niños, tenemos que estar pendientes que un niño, un nene, ya al año tiene que estar diciendo palabras. ¿Por qué? Fíjense, a nivel de lo que es la consulta privada, yo cuando hacía o hago las historias clínicas, me llama mucho la atención que llega un padre y de repente, o una madre, y se le abre esa anamnesis y, ajá, y sus primeras palabras, ¿cuándo las dijo? No, las dijo fue a los 2 años, las dijo a 3 años. Y entonces resulta de que en ese tiempo, de repente el papá o la mamá se lo decían al pediatra y hay veces en que siempre le dice, bueno, ya él va a hablar, tranquilo. No, tenemos que tratar de estar pendiente que nuestros niños al año deben de tener un vocabulario, un repertorio básico para que él pueda expresarse, para que él pueda comenzar esa comunicación. Entonces, si ustedes observan un niño que al año, año y medio, 2 años, tiene un repertorio muy limitado o sencillamente no dicen palabras, no se comunican, ahí tenemos que estar con la consabida de estar observando esas señales de alarma como tal. Ok, entonces fíjense, acá, a medida que el niño va desarrollando esa comunicación, va pasando por esas etapas, ¿ok? Va él creciendo y va madurando, tenemos que proveerle las herramientas necesarias para que él vaya utilizándolas. Entonces, más adelante vamos a seguir trabajando con esos tips y esas programitas de estimulación. Ahora, en este momento, va a comenzar esta Yula, va a trabajar o les va a explicar todo lo que son los hitos del desarrollo del lenguaje. Bueno, bienvenida, Yula. Gracias, bienvenidas a ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Acuérdense que este taller es un taller referencial y bueno, aquí no está absolutamente todo lo que se puede hablar del lenguaje. Sin embargo, bueno, trataremos de abarcar lo máximo posible. Cuando nosotros nos referimos a los hitos del desarrollo del lenguaje, nos estamos refiriendo a esos acontecimientos o esos aspectos más significativos que se pueden apreciar a medida que se va desarrollando ese maravilloso don que tenemos los seres humanos, como es el lenguaje, como es el poder de la comunicación. Vamos a comenzar a hablar acerca de cómo esto se da evolutivamente, paso por paso. ¿Qué pasa de 1 a 3 meses? El niño demuestra un interés por el sonido. A partir del mes, el niño comienza a escuchar un sonido y de repente abrir sus ojos ante un ruido extraño, de una manera refleja, tiende a ser un acto de carácter motor. Hay un llanto reflejo que no es diferenciado. Los niños lloran por hambre, por molestia, porque necesita que le cambien, por lo que sea, pero él no se diferencia un llanto del otro. Es básicamente un llanto reflejo que requiere que una necesidad sea satisfecha. No tiene el carácter social. Discrimina habla y patrones de entonación ya a partir de los 3 meses. Entonces él comienza a distinguir cuando la mamá le habla y cuando hay una entonación diferente, en donde pueden verse algunas reacciones motoras diferentes. De 3 a 6 meses comienza ya el llanto diferenciado. Ya la mamá o la persona que lo cuide sabe, diferencia, discrimina cuando llora porque tiene hambre, porque necesita que lo carguen y lo mimen, porque necesita que lo cambien o porque requiere alguna otra atención. Se dirige hacia la fuente sonora. Cuando nosotros nos referimos a esto, estamos hablando de niños, niñas, bebés que están dentro de la norma. ¿Por qué es importante? Porque nosotros a partir de ahí podemos establecer una señal de alarma. Si de 3 a 6 meses se escuchan, hay un ruido y el bebé no voltea su cabeza o no dirige su mirada hacia donde está ese sonido, eso es una señal de alarma.
comienzan a aparecer las primeras vocales en forma de juego. A, E, I, O, U, pero A, E, I, un poquito como una parte lúdica. Ellos están experimentando, escuchan el sonido e inmediatamente, como tienen un feedback, lo vuelven a repetir. No sé si ustedes han hablado o han escuchado de Piaget en cuanto a las reacciones circulares primarias y secundarias, pues esa repetición por feedback. De 6 a 9 meses comienza el balbuceo, que es el miam, 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 juega con su voz, miam, miam, miam. Aparecen las primeras combinaciones consonantes vocales y se inicia con las anteriores, que vendrían siendo las bilabiales, M, P, ma, 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 pa, 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 pa. Posteriormente las dentales, y atrás las guturales, apoyada con la vocal abierta A, porque es la manera en que abren la boca y pueden hacer el sonido repetidamente. Escuchan atentamente cuando hablan. Si ellos están haciendo un balbuceo, están jugando con estos sonidos y tú te comunicas en ese momento con ellos, ellos tienden a callarse, escuchan atentamente y pueden nuevamente comenzar a hacer su balbuceo, sus sonidos vocálicos consonánticos. De 9 a 12 meses está la jerga. La jerga es ese conjunto de palabras que para ellos tienen un significado, pero a lo mejor para nosotros no. Entonces dicen palabras, una palabrita que tú la puedes reconocer y el resto son palabras que son ininteligibles. Controlan el volumen de la voz al vocalizar y las silabaciones se acercan más a las palabras. Recuerda que si tienen algunas preguntas, vayan anotándolas para el final de la conferencia. De 12 a 18 meses, que es cuando comienza la etapa netamente lingüística, comienzan a aparecer, a producirse las primeras palabras con significado. Y aparece la intención de comunicación. Una de los aspectos, de los hitos importantísimos en la comunicación es esa intencionalidad. ¿Tiene el niño la intención de comunicarse? ¿Tiene la necesidad de comunicarse? ¿Se comunica de manera significativa? Eso es importante, porque eso marca el diferencial, a lo mejor con algunos otros diagnósticos o patologías o trastornos que pudieran estar apareciendo. Comienzan a producir unas 15 a 20 palabras aproximadamente, y como le dije anteriormente, es el inicio de la etapa lingüística. A veces nosotros nos preguntaremos, no, pero yo conozco niños de 9 meses que ya dicen palabras con significado, y te conozco niños de un año y medio que elaboran oraciones. Sí, es verdad. Pero acuérdense que nosotros estamos colocando lo que son los límites normativos. Lo que quiere decir es que si un niño presenta estas situaciones antes, perfecto. Lo que tenemos que estar pendiente, pero que puede ser una señal de alarma, es que no aparezcan posterior a este rango de edades. De 18 a 24 meses, incrementa el vocabulario con alrededor de 50 palabras. Pueden ser más. Usa palabras frases. Las palabras frases es que utilizan 2 palabras para decir una frase o para decir una oración. Por ejemplo, perdón, mamá tete, te está queriendo decir, mamá, yo quiero tete. Mami, parque. Mamá, llévame al parque. Entonces, puede ser que utilicen un conjunto más de palabras, pero nosotros estamos esperando que mínimo aparezcan estas. Aparece el pronombre mío, pide lo que quiere, dame agua, dame tete, dame galleta, usa adentro, grande, responde a preguntas simples. Estos son los aspectos de carácter comprensivo. Si tú le preguntas, ¿dónde están tus zapatos? Te los muestra aquí.
agarra el vaso, es capaz de agarrar el vaso. Claro, las preguntas simples y esta comprensión de preguntas tiene que ver con los objetos a los que él está familiarizado, porque ustedes no le pueden ir a decir a un bebecito de 18 a 24 meses, búscame en el estetoscopio, porque si no conoce ese vocabulario, evidentemente no va a responder a esas preguntas. ¿Cómo te llamas? Responde su nombre. ¿Cuántos años tiene? Puede decirle con el dedito. De 2 a 3 años, inicia con habilidades de conversación. Las habilidades de conversación, bueno, es la capacidad que tiene el niño para entablar una conversación en donde hace oraciones cortas, en donde espera su turno, tú le hablas, él posteriormente te habla, luego tú le hablas, hay el intercambio entre el receptor y el emisor. Continúa el incremento del vocabulario. Se entiende mucho más las personas que son extrañas a él. Nosotros, cuando tenemos un bebé en casa, los que somos familiares al bebé, a veces hasta le traducimos. Pero las personas extrañas a veces no le entienden y le preguntan, ay, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, ya a partir de esta edad, ya se le comienza a entender personas que no están familiarizadas, que no son familiares cercanos al niño o a la niña. Usa los pronombres personales yo y tú. ¿Quién es Mario? Yo. ¿Y quién es mamá? Tú. Usa inflexión al hacer preguntas. Ya en las etapas anteriores, el niño comienza a utilizar los aspectos suprasegmentales. En muchas ocasiones no te habla, no te dice toda la frase completa, te dice una palabra, te dice una jerga, pero utiliza inflexiones de voz. Entonces, eso es en etapas anteriores que se me había olvidado decírselo. Entonces, son capaces de preguntar y decir, mamá, niño, me veneno. Y ya tú sabes que ese bebé te está preguntando algo. Aquí usa las inflexiones al hacer preguntas, al sorprenderse, utiliza los plurales y comienza las categorías semánticas. Comienza a utilizar grupos por categorías significativas. Entonces, es capaz de decir animales, es capaz de decir comida, para derivar no al elemento, sino a ese conjunto de elementos que pertenece a una categoría en específico. De 3 a 4 años, elabora oraciones más complejas, ya es capaz de utilizar lo que son los artículos, pueden tener algunas discrepancias en el verbo, utiliza los plurales, utiliza el género, es masculino o femenino, hace descripciones sencillas, ya comienza a utilizar adjetivos, grande, pequeño, incluso utiliza lo que son los aspectos espaciales, arriba, abajo, adentro, cerca, lejos, da uso y fusión de objetos. Le muestras una cucharilla y tú le preguntas ¿para qué sirve? Entonces, para comer. Y le muestras los zapatos y ¿esto para qué sirve? Para caminar. El 80% de su expresión ya se hace entendible, puede iniciar difluencias evolutivas. Aquí hay un aspecto importante que quería mencionar, y que yo sé que Thais y yo acordamos en eso. Las difluencias evolutivas es lo que se llaman en algunas partes la tartamudez. En mi país, a las personas que tienen difluencias o disfemia se les denomina gagos, y en esta edad pueden aparecer, no necesariamente. Y este es un momento crucial en el que vamos a ver cuál va a ser el comportamiento del padre, de los padres, el comportamiento del docente y el comportamiento que puedan tener incluso los alumnos dentro de un salón de clase. El niño en algún momento repite una palabra o la tiende a repetir, en búsqueda a lo mejor de algún vocabulario, en búsqueda de un ritmo, en búsqueda de esa palabra precisa. Eso puede ser normal o es normal en esa etapa,
Y el hecho es cuando el padre o cuando el docente o cuando algún adulto le dice, ay, ¿qué pasó? Tú te estás pegando, no te pegues, respira, cálmate. Ay, ¿será que se parece al tío Juan? ¿Será que se parece a la mamá? Ay, mi mamá como que era así, ay, mi hermano salió igualito a mi hermano. Entonces, esa generación de angustia comienza también a generar angustia en los niños. Entonces, puede pasar dos cosas, o se burlan, en algunos casos algunos niños se burlan, ay, mira, él es gago, ay, mira cómo tartamudea, ¿qué? Entonces, ese aspecto, no hay que decirle absolutamente nada. Los niños están buscando, hay que llenarlos de vocabulario, hay que darles más palabras para que puedan asir de esas palabras y utilizarlas. Darle el espacio para que ellos elaboren su oración, no hagan ningún gesto, porque a veces los gestos hacemos y qué, o hacemos, o. Entonces, todos estos gestos que puedan aparecer en el niño, ellos lo captan. En el adulto, ellos lo captan. Entonces, ay, ¿qué pasó? Lo estoy diciendo así, lo estoy diciendo mal. O quién sabe cognitivamente qué se le presentará al niño. Y se puede entonces afianzar una disfluencia. Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones? Vamos a dejarlo que fluya su lenguaje, llénalo de vocabulario, permítele que termine su oración, permítele que él se tome su tiempo y su ritmo para hablar. Y si esa situación se está presentando en el hogar, pues inmediatamente comunicarse con la maestra para que también tome las mismas acciones dentro del aula. Y pasamos a la siguiente, inician con preguntas y con abstracción del lenguaje. Sí, que ya no necesitan ese referencial, ya no necesitan ese objeto. Ellos van a recordar objetos comunes, objetos que evidentemente conocen, y van a hacer uso de él, y lo van a traspolar en ese momento en su comunicación. Igualmente, situaciones vividas, situaciones presentes y situaciones pasadas, futuras. Comienzan a comprender lo que son las preguntas complejas, lo que quieres y órdenes más complejas. Entonces tú le puedes preguntar, búscame que sería una orden, búscame el zapato azul que está dentro de la zapatera. O búscame la camisa blanca que está metida dentro de la gaveta. Entonces, cada vez se va complejizando no solo su capacidad para comunicarse oralmente, sino también para comprender el lenguaje adulto. De 4 a 5 años, bueno, continúa siendo un lenguaje más rico, comienzan a ampliar sus descripciones, ya comienzan a colocar colores, tamaños, formas, lugares, todo lo que son los aspectos espaciales, incluso algunos de carácter temporales. Responden al por qué. Mira, ¿por qué tú no te quisiste comer la comida? Porque me sabía maluca. ¿Por qué tú no hiciste la tarea en el colegio? Porque la maestra, porque siempre tienen una excusa, ¿no? Porque la maestra me dijo que no la hiciera. Comienza a participar en conversaciones, pueden elaborar, incluso inventar algún cuento. De 5 a 6 años comienza el desarrollo de la conciencia fonológica. Fíjense que los aspectos fonológicos tienen que ver, ¿verdad?, con ese sonido, pero no ese sonido aislado, no es la sola, sino que el sonido conjuntamente con su vocal y en una palabra determinada. Entonces, son capaces incluso de autocorregirse cuando no articulan correctamente un sonido en una palabra o en una oración. El lenguaje es completo en estructura y forma, lo que quiere decir que ya se van a ver todos los componentes de las estructuras gramaticales del lenguaje, lo que son los artículos, lo que son los verbos, lo que son los nombres, lo que son los adjetivos, lo que son el uso y comienza el uso de los adverbios. Pueden usar oraciones de 8 y más palabras. Comienzan a crear historias y cuentos,
a imaginarse, lo que quiere decir que su imaginación es más activa porque su vocabulario es mucho más amplio. Las adquisiciones fonéticas según la edad. Yo sé que esto es uno de los aspectos que más preocupa a los papás. Yo creo que las referencias más altas que tienen los terapistas, los fonoaudiólogos, los especialistas en el área de comunicación, es precisamente, es que mi hijo no dice bien le dicen tales letras o tales sonidos. Esta es la edad en la que estos aparecen. Pueden aparecer antes, pero se supone que si ya a los 9 meses el niño comienza a decir mamá, 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 papá, 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 es porque ya comienza la aparición de estos grupos consonantes. Pero se pone este margen de edad para que los padres no se compliquen tanto y comiencen a preguntar a los... Mi hijo tiene 4 años y no dice la R. Ay, mi hijo tiene 2 años y no dice la la ch o la n. Entonces, esto es un parámetro. Entonces, bueno, a los 3 años, la M, que son nasal, M, N, Ñ, los sonidos nasales, la P, lo voy a decir con una vocal, la T, K, B, la gutural G, la fricativa F, J, Ch, L. A los 4 años, la D, R, S, las combinadas con L, bl, 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 fl, cl, cl. A los 5 años comienzan las combinadas con R. Fíjense, primero aparece la R como sonido simple y posteriormente el sonido combinado. Y a los 6 años la R. ¿Qué pasa? ¿Cuándo es una señal de alarma, mosca? Cuando podemos estar en presencia de un retardo en esta área, cuando no lo dicen a la edad que uno está apreciando aquí, como dice la norma. A continuación, Thais va a continuar con las dificultades en la adquisición del lenguaje y del habla. Ok, fíjense que ya el niño debe de ir adquiriendo según las edades, ¿ok? Y en función a esos déficits o a esos aspectos que él no va adquiriendo, no va como que esas destrezas lingüísticas, ni a nivel de lo que es la fonética, fonología, se presentan las dificultades a nivel del lenguaje y del habla. Se habla de retardo del lenguaje cuando hay un desfase entre la edad cronológica y la parte madurativa, la edad madurativa. Son niños que presentan un buen lenguaje comprensivo, son estos padres que te dicen, mira, mi hijo entiende todo, pero no habla nada. Y a nivel del lenguaje, aparece inmerso unos déficits en la parte de fonética, fonología, la parte de semántica, morfosintaxis y ahí en lo que es la parte de pragmática. Son niños que son incapaces de formar unas oraciones bien estructuradas, no tienen esa habilidad de conversación. En esta edad de los prácticamente entre los 2 a los 6 años tenemos que estar pendientes para llevar al niño y que ese niño no vaya presentando y acrecentando cada vez más esta problemática. Porque hay veces en que esto se une, este retardo del lenguaje se une con la parte de escolaridad. Entonces son padres que a veces le da como que temor de meterlos en el colegio porque de repente el niño no habla y a medida que va creciendo se une con el proceso de lectoescritura y esto le ocasiona una dificultad secundaria de aprendizaje como tal. Se habla también de retardo del habla en aquellos niños en donde no adquieren, así como Yula se los acaba de explicar, la parte de la articulación según las edades. Tienen problemas fonéticos que no te adquiere
el sonido, y fonológico, que es cuando no te lo utilizan en la palabra. Son niños que su habla es ininteligible. Anteriormente se hablaba precisamente de dislalias, de un tiempo para acá se habla de TSH, que son los trastornos del sonido del habla. Entonces yo voy a hacer aquí una acotación, que siempre los papás, cuando el niño no habla, se preocupan que de repente el niño no te sepa soplar o de repente no sepa mover la lengua. Entonces, una cosa es el lenguaje que está instalado a nivel de lo que es el hemisferio izquierdo, que son las áreas que se manejan todo este conocimiento, y otra cosa es el habla. Yo, cuando los padres suben las preguntas al grupo, siempre me preocupa porque de repente dicen, bueno, es que mi niño tiene tal edad, no tiene un vocabulario, no habla. Entonces hay muchos que les recomiendan las famosas praxias, bueno, que suba, que baje la lengua, que dé beso fuerte, que haga pompas de jabón. Y si nosotros vamos a lo que es la función del lenguaje, el lenguaje no necesita de esas praxias. ¿Por qué? Porque el lenguaje está a nivel del hemisferio izquierdo, está inmerso en el sistema nervioso central y es una cosa muy diferente a lo que es la articulación. Entonces, por eso tenemos que estar observando cómo va el niño usando el lenguaje y cómo él va desarrollando todas estas destrezas. Cuando hablamos de un trastorno del lenguaje, esto está asociado a síndromes, por ejemplo, síndrome de Down, un trastorno de espectro autista, una discapacidad cognitiva, una pérdida auditiva. Y cuando se habla de trastornos del habla, está más que todo orientado en niños con problemas de hendidura labiopalatina, una apraxia o una disartria. Entonces son estos conceptos que hay que observar y hay que diferenciarlos como tal. Vamos con la siguiente, Yula. Ajá. Fíjense, ¿cuáles son las señales de alarma? Bueno, que mi niño llegue a 2 años y tenga un escaso vocabulario. Que el padre o la madre sea quien le traduzca todo lo que el niño expresa. Cuando el niño te lleva de la mano y usa gestos para comunicarse, o en tal caso el niño no entiende, no te sigue las órdenes o no te responde a preguntas. Cuando te tiene 3 años y aún no te forma oraciones, sino es un vocabulario aislado completamente o usando jerga y una que otra palabra que tú le entiendes. Cuando él de repente te forma, sí, oraciones están bien estructuradas, artículos, sustantivo, adjetivo, pero no se le entiende mucho, ¿ok? Y cuando se queda callado, porque sencilla y llanamente se frustra. Entonces aquí estas señales de alarma son las que nos permiten detectar y nos permiten llevar o sea, tenemos que buscar la ayuda y no dejar que el niño vaya pasando el tiempo, porque cada vez va como que creciendo, va aumentando estos déficits. Siguiente. Fíjense algo. Dentro de los mitos del lenguaje está el famoso frenillo. La gente piensa que el niño sencillamente no se expresa, no forma oraciones porque tiene un frenillo lingual corto. Y como les dije, el lenguaje no está a nivel de lo que es la expresión nada más, el lenguaje está a nivel del hemisferio izquierdo. Entonces, el frenillo puede ocasionar es un problema a nivel de la pronunciación de la R, la pronunciación de algún sonido combinado, incide es en el habla. Otro de los mitos es que dicen que está consentido y por eso no quiere hablar. Hay veces en que
de repente, si es un niño que le dan todo y no tiene esa necesidad de expresarse, entonces ahí sencillamente no desarrolla esas habilidades lingüísticas, no usa el lenguaje como un vehículo de relaciones interpersonales. Otra de los mitos es que si un niño tiene 2 años, año y medio, entonces, bueno, no tiene edad para ir a terapia del lenguaje. Fíjense, yo he atendido niños desde los 10 meses, niños desde el año acá. Entre más rápido nosotros iniciemos esta intervención y le habilitemos y le estimulemos el lenguaje, más rápido ese niño podrá nivelarse, podrá ubicar, porque es eso, la idea es que su lenguaje, su nivel de maduración esté a su edad cronológica o esa maduración sea superior a lo esperado de su edad, pues. Otro es que hay muchas familias que le dicen, bueno, está pequeño, ya hablará. Esto, por favor, se los pido, tienen que estar pendientes. No hay niño que te llegue a los 5 años y ya hablará, porque va complejizándose cada vez todo. Entonces acá, sencilla y llanamente, si ustedes van a un pediatra y el pediatra le dice que ya hablará o alguno de los familiares, no le hagan caso. Busquen ayuda, busquen esa orientación. Y precisamente eso es parte de los objetivos del grupo de actividades y estrategias de terapia del lenguaje y por eso se creó, para que ustedes tengan esas herramientas y siempre doy gracias a los diferentes colegas que orientan a todos estos padres. Otra vez, que ya se los había dicho, no debe ir al colegio, pues no habla. Siempre los papás les da miedo que si el niño va al colegio no sepa expresarse. Y les voy a decir algo, si el niño comienza a compartir con otros que tienen un lenguaje regular, se da la llamada competencia lingüística. Ellos van usando el lenguaje, van escuchando, van interiorizando y a su vez van creando situaciones para ellos poder interactuar. No es lo mismo el lenguaje de un adulto que el lenguaje de entre niños, entre sus congéneres, y ellos van adquiriendo. Siempre les digo a las maestras, a las docentes, que si les llega un niño con retardo del habla, un retardo del lenguaje, traten de ubicarlo con otros que sean hablachentos para que sean los niños tutores y puedan ellos interactuar y puedan ir como que asumiendo todas esas vivencias, todas esas destrezas e ir practicando e ir asumiendo, porque el niño es muy cruel, eso es cierto. Si de repente llega a uno y no le entiende, ellos se lo van a decir, no te entiendo, ¿qué es lo que dices? Entonces ahí él se va a ver como que en esa necesidad, en esa competencia para desarrollar el mismo. Otro de los mitos es, así era mi hermano y después soltó la lengua, así era mi tío y después soltó la lengua. O los niños que hablan tardío alcanzan a otros niños a su edad, que ya hablará. Fíjense, el lenguaje es muy complejo. Entonces, si nosotros permitimos que esto vaya como que avanzando, eso ocasiona también frustración en el niño y esto le pone ansioso. Hay veces en que se da los benditos mutismos selectivos, se queda callado y entonces ahí en vez de ayudarlo y no prestarle atención, ahí lo que hace es que el niño se va frustrando y comienza como que los benditos berrinches, comienza a llorar, nadie le entiende, y esto ocasiona también como que hay veces en que el niño se pone como que más ansioso. Entonces, pendiente de estas situaciones, por favor. Ok, fíjense, las mayores dudas que se formulan los padres, ok, las madres, es cuándo mi hijo empezará a hablar. ¿Por qué mi hijo no dice nada? Cuando lo llamo no atiende. Bueno, ya esto Yula se los explicó
que a ciertas edades ellos deben de realizar estas conductas. Dicen muy pocas palabras. Una de las cuestiones que de repente nos ponemos inquietos es si él tiene cierta edad, ¿cuántas palabras puede decir? Entonces acá, fíjense, a los 10 meses hay niños que, como se lo explicó Yula, pueden ser que comiencen a hablar, hay otros que de repente son un poquito más tardíos, pero están dentro de la norma, ¿no? Deben de decir entre 1 y 2 palabras con sentido. Al año, entre 3 a 5 palabras y a veces hasta más. Y ahí, fíjense que a medida que van asumiendo y van enriqueciendo toda esa participación, van como que desarrollando mucho más el incremento, van adquiriendo vocabulario. Yo siempre le digo a mis papás que el lenguaje es así como cuando tú tienes una computadora, que vas metiendo toda una serie de archivos. Ellos van guardando toda esa información y después llega un momento en que comienzan a utilizarla. Entonces, fíjense, al año ya el niño debe estar usando aproximadamente 100 palabras, a los 2 años y medio, 300 palabras, y ahí va complejizándose todo lo que es la formación y la estructuración, la parte semántica, la parte de estructuración gramatical. Van adquiriendo la pragmática del lenguaje. Ellos van asumiendo a través del juego, hacen juegos simbólicos, van haciendo lo que es la parte de creación, imaginación, van ampliando y comienzan toda una serie de destrezas. Entonces, fíjense, seguimos acá con lo del lenguaje, el vocabulario entre 3 a 4 años, fíjense, entre 800 a 1500 palabras. Es preocupante cuando un padre de repente te dice, mira, mi hijo lo que tiene son 3 años y medio y si acaso te llega a 30 palabras. Entonces, ahí es donde prácticamente ese niño está muy desfasado, muy desfasado con su edad cronológica y la parte madurativa. Cuando a los 4 o 5 años ya ese niño debe de tener entre 1500 a 2000 palabras y así va incrementando. Fíjense que a los 5 o 6 años entre 2500 y 3000 palabras. Esto permite que el niño ya a esa edad comience a hacer descripciones, comience él a narrar, intercambie roles en el juego. Y acá voy a hacer una acotación. Una cosa es que cuando un padre, una madre ve que su niño no comienza a hablar como tal, a usar el lenguaje, no debería de estar enseñando las vocales, no debería estar enseñando números, no debería de estar enseñando letras. El papá, la mamá debe de enseñar es vocabulario, el uso, la función a través de sus rutinas diarias. Más adelante lo vamos a ver. Otra de las mayores dudas que tienen es que usa oraciones para hablar, pero omite palabras. Aquí es donde, si él omite palabras, tenemos que observar que no es un retardo del lenguaje, sino es un problema de habla. Es normal que repita lo que digo, esto es la famosa ecolalia, que es cuando el niño tú le preguntas, ¿quieres tomarte té? Y el niño te dice tete. En cierta etapa del desarrollo, las ecolalias son dentro de la norma. Ya a partir de los 2 años, el niño no debe presentar ecolalia. Entonces, esto es una señal de alarma. Otra es, al preguntarle, me responde algo parecido o diferente. Aquí hay que ver si el niño, cuando tú le haces una pregunta, te está manteniendo contacto visual. Siempre les aconsejo que cuando vayan a dar una orden, vayan a hacer una pregunta, el niño es más pequeño y nosotros somos altos, ubíquense a la altura del niño para que él centre atención visual. Traten que esas preguntas, que esas órdenes sean concretas, sean claras, sean concisas, porque se pierde el niño pequeño, un niño de 2, 3, 4 años, la atención es lábil. Entonces, si ustedes comienzan a hablarle y darle demasiada información, ellos pierden por completo. Otra
de las dudas es que no entiende el niño chistes, no entiende bromas, toma las cosas como muy literal. Por ejemplo, me estoy muriendo de hambre y de repente el niño piensa que es verdad que te estás muriendo de hambre. Entonces ahí ves si él, cómo utiliza esa pragmática, cómo él utiliza esas funciones ejecutivas. Todo, otra de las cosas, ya va, permítanme aquí un momentito porque estoy con la computadora, no saluda si yo no lo mando a saludar, no mira a los ojos cuando se le está hablando y habla como cantadito. Hablar como cantadito, hay veces en que los papás lo asumen que es por las mismas comiquitas, esto no es el deber ser. Entonces, ya al ver toda esta serie de situaciones, vamos a comenzar a actuar, comenzar a meter a ese niño en esa vivencia, en esa experiencia. Vuelvo nuevamente a decir, el lenguaje debe ser enriquecedor. No podemos enseñarle y estar atrás enseñándole para que él memorice. Anteriormente, Yula, yo no sé si ahorita todavía lo utilizas, cuando nosotros estábamos comenzando, estábamos en las pasantías, hacíamos muchos de estos cuadernos con vocabulario. Vocabulario, este es pato, cuacuá, perro, guau, guau. Entonces, si el niño no te tiene esa vivencia, esa experiencia significativa, nada hacemos con nada más utilizar la incremento de vocabulario, onomatopeya, tenemos que llevar a la realidad. Hay un perro, está paseando, mira el perro ladra, el perro hace guau guau, el pato, vamos, entonces el pato, mira, tiene plumas, es una ave y trabajamos las categorías semánticas. ¿Qué piensas tú de esta parte, Yula? No, evidentemente los seres humanos aprendemos por acción y aprendemos por vivencia. Claro, en estos momentos de pandemia me imagino que es mucho más difícil que ese niño se ponga en contacto vivencialmente con las situaciones, pero tratar de hacerlo lo más real posible y con lo que tengamos a la mano. No podemos pretender que el niño aprenda por ejemplo, las partes del cuerpo, mostrándole un dibujo de un niño desnudito, cuando nosotros tenemos su propio cuerpo con el cual puede trabajar. La primera conciencia es la conciencia en sí mismo y la conciencia de lo que tiene alrededor, inmediato. Entonces es importantísimo darle esos parámetros vivenciales para que ellos por asociación, por vivencia, por significancia, puedan adquirir, puedan desarrollar un lenguaje mucho más elaborado o acorde a lo que se espera para su edad cronológica. Sí, eso es cierto. Fíjense que si yo llego y le enseño o le doy un aprendizaje de memoria al niño, no es significativo. Eso es como cuando de repente en lo que es la lectura, yo leo, es en mi libro. Mame mi momó, pero es en mi libro. Pero eso tiene que ser general. Si él, si él lee en un libro, tiene que leer en todas partes y ubicar y reconocer el mame mi momó. Entonces, igual es el lenguaje. No podemos enseñar al niño por enseñarlo. Entonces, es algo, como se le dice, en las rutinas diarias, al momento de comer, al momento de bañarlo, al momento de vestir, que él elija entre dos alternativas, así él toma la iniciativa, así él comprende la situación, comienza a ver dónde va de repente la franela o la remera, dónde van los shorts, dónde van los zapatos, dónde va tal cosa, y así tiene como que esos temas de comunicación. En esta época de pandemia, que prácticamente estamos todos encerrados, yo siempre les aconsejo a mi papá que utilicen todos los mecanismos. De repente estamos con disfraces, vamos entonces a disfrazarnos, vamos a crear personajes, vamos a trabajar la imaginación. Hay veces en que
Si un niño tiene retardo del lenguaje o un niño nace con una pérdida auditiva o nace con un síndrome de Down, se han hecho investigaciones donde el papá o la mamá o los familiares dejan de hablarle al niño porque ven alguna limitación y sencillamente no tienen esa cuestión de expresarse y de compartir con el niño, no se da esa comunicación, ese feedback. Como no Y sienten retroalimentación, los papás mm, sí, abandonan la ujú, posibilidad, sí, porque es los cierto, padres también necesitan retroalimentación. Por eso es que es sí, importantísimo que así el niño tenga una hipoacusia, o sea, una pérdida auditiva, que no va a tener un feedback de carácter auditivo, evidentemente, se siga hablando al niño. Cualquier niño, aunque en un momento dado no te dé la respuesta, uno no puede perder la batalla, uno no puede doblegarse, uno tiene que continuar para que sí. ellos adquieran ese lenguaje y adquieran esa vivencia. Ahora bien, tampoco nos podemos ir a lo contrario, que vamos a bombardear constantemente durante todo el día al niño, porque va a llegar un momento en que se va a fastidiar y tú te vas a frustrar. Entonces hay que guardar ese equilibrio. Y eso lo puedes hacer a través de tus rutinas diarias. Entonces, ya sabes, establecer el que te mantenga contacto visual, el que tú te coloques a su nivel, el que las órdenes sean sencillas, el que si tú ves que el niño no te capta esa orden, vas con él, lo acompañas y le vuelves nuevamente a repetir la acción, la pregunta o la orden, perdón, y hasta lo puedes ir acompañando a realizar esa acción. Bueno, Yula, continúas entonces tú. Ok, ya aparte de lo que ha dicho Taí y lo que se ha dicho aquí, tiene que ver con las interrogantes, tiene que ver con las dudas, otras, expresar eso, sustituyéndolo por el nombre del objeto. Habla como en tercera persona, no usa el yo, sino su nombre, eso es hablar en tercera persona. Dicen, Yula tiene hambre, o Yula hambre, o tiene hambre, y está hablando de sí mismo. Cuando quiere algo, lo señala y forma un berrinche sin decir la palabra o nombre de lo que quiere. No sé cómo le dirán en su país, berrinche, pataleta, se tira en el piso, se jala los cabellos, eh, cualquier otra cosa. Los niños cuando no poseen el poder de la comunicación o cuando no lo utilizan, el poder de la comunicación, pueden formar un berrinche y si uno cede y si uno le da lo que ellos quieren, ellos creen, se formula el paradigma de que esa es la manera que ellos tienen para comunicarse y para resolver una situación o para satisfacer una necesidad determinada. Se le dificulta aprender palabras nuevas, él entiende lo que se le dice pero no habla, eso ya lo había conversado Thais anteriormente. La información muy larga no la comprende, es muy concreto. Una acción, dos acciones, no se le entiende lo que dice cuando él habla, nadie le entiende. Entiende cuando la información es concreta, ya se había dicho anteriormente. ¿Cuáles son los tips? ¿Cómo podemos estimular? Evidentemente, fíjense, lo ideal, lo idóneo es que asistan a un especialista, ¿verdad? Pero bueno, supongamos que quieren ayudarlos en la casa en estos momentos, no pueden asistir al terapeuta, al terapista, a la persona o al profesional indicado. Aquí le vamos a dar unos tips de estimulación. Y lo que había dicho hasta ahí, centra su atención visual. Ustedes tienen que corroborar si lo que tú dijiste, él te lo comprendió, o ese niño o esa niña comprendió lo que tú dijiste. Baja la altura de los ojos, dándole las órdenes en forma concreta. Y si es necesario, acompáñalo al realizar la actividad. Eso quiere decir que le das un modelo, le das un patrón y posteriormente le vuelves a dar la orden en búsqueda de que él la haga sin asistencia. Si necesita nuevamente asistencia, hay que darle nuevamente el acompañamiento. Pero lo importante
es que ustedes se aseguren que esa orden concreta o esa orden un poco más compleja haya sido comprendida por el niño o por la niña. Importantísimo que interactúe con otros niños, ya te lo explicó, se darán las competencias lingüísticas. Nombra todos los objetos conocidos, haciendo énfasis en la inflexión de los sonidos que desee reforzar. Lo que quiere decir, si él no dice la K, la sustituye por el sonido T, entonces dice taza en vez de casa, tú haces un énfasis y dices, tú quieres que nos vayamos para la casa. ¿Para dónde quieres ir? Se te dice taza para la casa. Así están reforzando y están estimulando los aspectos de carácter fonético a nivel auditivo. Estimula el vocabulario rutinario, ya Thais se lo dijo, preparen comida juntos, preparen baños a los muñecos, arreglen la casa y cada vez que arreglen la casa y cuando arreglen la casa y cuando hagan la comida, describan qué están haciendo, qué están usando, de qué color es, qué forma tiene, qué sabores tiene, de una manera lúdica, de una manera común, no se sienten en una mesa. Voy a trabajar, quiero que mi hijo conozca y tenga el vocabulario de los colores. Entonces nos sentamos y lo ponemos. ¿Este qué color es? Amarillo. ¿Qué color es este? Amarillo. Pinta esto de amarillo y haz esto amarillo y esto amarillo. No, píntate la cara de amarillo, dile que recoja todos los juguetes que sean amarillos, busca ropa amarilla, vamos a preparar una salsa y la vamos a colocar de color amarillo, de una manera más estimulante, más motivante. Si te lleva al sitio o señala lo que quiere, muéstrale el objeto y dile el nombre del mismo. Exígele. Los niños, las niñas, los seres humanos, normalmente nos movemos por la necesidad de. Establece que tenga esa necesidad, que tenga la necesidad de comunicarse para que él pueda obtener lo que necesita. Déjalo, perdón, no le digas nunca, eso no se dice así. Habla bien. Mira, eso no se dice así. ¿Cómo dijiste? Taza, así no se dice. Habla bien. Eso puede traer como consecuencia rechazo, frustración. No lo va a querer volver a hablar. Entonces ya no solo no va a decir esa palabra, sino que comienzan a extenderse hacia otras palabras. Evita repetir sus errores de pronunciación, así sean graciosos para ti y el resto de la familia. Entonces, ay, mira, tan bonito, dice taza y no dice casa. ¿Cómo lo dijiste? Ay, mira, que es que todavía es un bebecito. O, ay, mira, mira qué bonito como lo dice. O se ríen. Entonces, si se ríen y se burlan, pasa lo que les dije anteriormente. Y si eso le parece gracioso y la familia hace una fiesta porque lo dijo bonito, porque parecía un bebecito, pues entonces se afianza mucho más ese error articulatorio. A la hora del baño, juega a nombrar las partes del cuerpo y que se enjabone las que tú le nombraste. Léele cuentos ilustrados, léele muchos cuentos, inventa muchos cuentos con ellos. Nombra objetos conocidos. Ya Thais habló sobre el intercambio de los roles. Ahora yo voy a ser la mamá, yo voy a ser tú y tú vas a ser yo. Yo me voy a vestir como tú y tú te vas a vestir como yo. O vamos a vestirnos como papá. O vamos a vestirnos como la maestra. Come una galleta o dulce que te guste y refuerza que te diga dame. Estimúlalo a que te lo pida. Como los niños son muy comelones, muy glotones, les gusta comer dulce. Entonces tú te comes un dulce delante de él y dices, qué rico está este dulce. Entonces él te va a ver y a lo mejor te va a decir, Entonces tú, ¿cómo se dice? Di dame. Refuerza lo que diga dame. Estructura juegos donde hagan sonidos onomatopéyicos sí, con la parte significativa, no es el sonido por el sonido, es con el juego. El avión va volando y va diciendo pídele que busque algún objeto, que escoja su ropa, que llame a otros miembros de la familia para comer. Ya va, Yola, un momentito. Vamos a hacer aquí con respecto a que él te pida las cosas. Hay veces en que los padres te dicen, hasta que tú no me lo pidas, no te lo doy.
Eso ya se convierte en una lucha de poderes, donde el niño se va a molestar, va a comenzar a armar berrinches o sencillamente se va. Entonces, la idea es proveerle al niño. Le vas a dar, tú comes la galleta o comes el pedacito de torta, le vas a dar a probar un poco y se lo dices, dame, pídemelo, dame. Y posterior vuelves nuevamente. La idea es esa, de que haya esa relación afectiva, efectiva. No que de repente hasta que tú no me lo digas, no me lo pidas, no te lo voy a dar, porque entonces eso se convierte en una lucha de poderes y ahí no va a hacer funcionar el lenguaje como tal. Listo, disculpa. Claro, e incluso si ellos hacen el esfuerzo y dicen, Felicitarlo, bien. premiarlo, para que ellos sepan que por aproximaciones sucesivas se pueden ir acercando a esa palabra que tú deseas. Claro. Ok, fíjense, ya hablamos de las señales de alarma, hablamos de esas interrogantes. ¿A dónde tenemos que acudir? Pues al profesional de la comunicación. Si ya tenemos un bebé diagnosticado con algún síndrome, con una hendidura labiopalatina, con algún otro trastorno, evidentemente, pues mientras más pronto, mejor. ¿Cuáles son esos profesionales? El logopeda, el fonoaudiólogo, el licenciado en comunicación humana, el terapista del lenguaje. Exige credenciales. ¿Por qué? Porque pueden haber personas que te dicen que estudiaron esta área, que son especialistas en un área, y a lo mejor no lo son. Y bueno, hay que cuidarse, pues que cada profesional atienda para lo que estudió y para lo que se formó. Un consejo que les voy a dar. Escuchar los consejos de otras personas pueden ser graves, pero en relación al desarrollo del lenguaje de tu hijo, no es lo más recomendable ni acertado. Lo que quiere decir es que, bueno, ok, viene la suegra, ay, mija, no te preocupes, como decía Tari. Él hablará después, así era mi hijo, o así era fulanito. Si tienen alguna duda, lean, busquen, investiguen y asistan hacia el profesional. Él gustosamente las va a atender y las va a sacar de dudas. Ok, fíjense, aquí hay una pregunta. Ya podemos comenzar con la etapa de las preguntas. A ver, ay Angie, disculpa, ¿será que puedes apagar el micrófono un momentito? Gracias. Aquí hay una pregunta que dice, disculpe, entonces, si no es aceptable con las praxias, entonces, ¿qué tipo de ejercicio es más recomendable para ayudar al niño? Si el niño tiene retardo o trastorno del lenguaje. Aquí volvemos a lo mismo. Una cosa es el habla y otra cosa es el lenguaje. Cuando hay un retardo del lenguaje, lo que hay es que estimular el vocabulario, estimular esa necesidad que el niño se exprese, ¿ok? Esa experiencia viva, esa experiencia significativa, el que el niño a través de el estar con otros niños vaya aprendiendo a utilizarlo. Cuando yo le digo, o se le ha dicho, por ejemplo, estos estudios de las praxias no verbales no tienen relación alguna con el lenguaje, porque se han hecho estudios en los cuales las praxias usan áreas cerebrales muy diferentes a las que utilizamos nosotros en nuestra habla. Anteriormente, porque yo también las hacía, Julia y yo tenemos 30 años de graduada y bueno, uno se va todo el tiempo actualizando y a veces es un poco difícil el cambiar paradigma. Sin embargo, de un tiempo para acá, que están saliendo mucho más estas publicaciones del fonoaudiólogo peruano, Franklin Susanibar, donde dicen que precisamente, o sea, cuando tú estás conversando, utilizas es una apertura pequeña en la boca. Entonces, no hay necesidad de estar abriendo y cerrando la boca. La lengua,
cuando tú estás conversando se activa, ¿ok? Se va activando otras áreas cerebrales. El habla, la conciencia fonológica se da es a través de el compartir, a través de el nosotros habilitar, darle las estrategias a ese niño como profesionales de la comunicación en que él vaya captando, vaya diferenciando, vaya creando esa discriminación, que ese sonido existe, y trabajar el punto y el modo. Todo eso a través de la conciencia fonológica. Entonces, vuelvo nuevamente con las praxias. Las praxias no tienen relación alguna, o las praxias no verbales del habla no tienen relación alguna, ni con el lenguaje, ni con el habla como tal. Yura, ¿tú querías acotar algo? Sí, precisamente. Bueno, yo también tenía esos paradigmas, bueno, ya he pasado a ser como una parálisis paradigmática en relación a las praxias. Y después de haber escuchado, leído y informado, gracias que Thais, bueno, me comentó al respecto. Bueno, la persona que lo explica, pues explica que básicamente nosotros no podemos separar el habla de toda la capacidad que tiene el ser humano para la comunicación. Entonces, esas praxias motoras, esas praxias que No se dan verbales. de carácter no verbal, no son significativas. Y al no ser significativas, entonces no tienen un valor agregado en el momento de que tú quieres instaurar un sonido determinado. Entonces, valga la redundancia, ayer lo discutíamos Thais y yo, pues entonces personas que, esta persona hacía el ejemplo en que aquellas que escribían bien, entonces deberían saber tejer, Bordar. saber bordar, porque utilizan los mismos dedos. Entonces, la gente que mastica, come y eleva y sube la lengua, no necesariamente está preparada para emitir correctamente los sonidos de la articulación. Por Sí. separado lo pueden hacer, pero es que un sonido no se hace única y exclusivamente porque una lengua se eleva, sino porque además, bueno, se conectan toda una serie de funciones neurológicas que Fina. permiten que el sonido salga. Es una función semántica, es una función asociativa, es una función motora, es una función cognitiva, es una función emocional. Entonces, va más allá de un simple acto motor. Sí, así es. Entonces, fíjense, acá hay que estar pendiente que si un niño tiene retardo del lenguaje, no tiene relación alguna a las praxias, ¿ok? Las praxias no te van a estimular el lenguaje. Quien va a estimular el lenguaje es la vivencia, las experiencias. Quítenle esos celulares a los niños. No es posible que un niño de 2 a 3 años se meta, va y viene y utiliza toda una serie de cosas dentro del celular, estos juegos, no les dan la experiencia viva, el que él tenga ese juego simbólico, y eso ocasiona que más bien sea limitado. Desarrollan de repente otras cosas, pero no desarrollan las relaciones interpersonales. Aquí Patricia, bueno, muchísimas gracias Patricia, felicidades, muy claro y concreto. Mónica dice muy interesante y enriquecedor, muchas gracias. Acá dicen, excelente toda la información brindada, alguna sugerencia para la pronunciación del fonema E. Fíjate, aquí primero hay que observar, como se los dijo Yula, si el niño está dentro de esa edad evolutiva, esa edad madurativa para que el fonema R vaya apareciendo, ¿ok? Y lo segundo es observar si ese niño tiene un frenillo lingual corto que no le permite la vibración de la punta de la lengua. Entonces acá, más que darte una sugerencia, habría que evaluar qué es lo que está ocasionando, si el niño está dentro de la edad requerida para que pronuncie ese fonema, si tiene un frenillo lingual corto, o si de repente dice la R y está en un proceso para sacarlo.
¿Tú tienes alguna sugerencia con esto, Yula? Bueno, en la pronunciación del fonema R, como te hemos venido diciendo, pues es sobre todo la experiencia con ese sonido, pues hacer énfasis en ese sonido con las palabras para que él vaya distinguiendo ese sonido en relación a otros. El hacer énfasis, hay gente que todavía se está uniendo, disculpen, yo las voy a meter, pero bueno. Ese énfasis en ese sonido, verificar si tiene el punto y el modo del sonido y comenzar a hacer ejercicios del sonido R, no con las praxias, no con sonidos onomatopéyicos exclusivamente, solamente si lo vas a lograr, si lo vas a utilizar para adquirir ese punto y modo, y repitiendo el sonido R. La única manera en que se logran las cosas es a través de la práctica, no de las praxias, de las prácticas. Y la práctica se realiza con ese sonido, practicándose una y otra vez, de manera adecuada. Y bueno, y revisar lo que había dicho Thais antes, que no haya ningún asunto morfológico o funcional que esté impidiendo que ese sonido RCD. Sí, y acá hay que hacer una acotación, Karen, que si el niño ya te tiene una edad cronológica de 7 años, 8 años y no te dice la R, hay que acudir con un profesional de la comunicación, Sí, porque señor. sucede que así como el niño habla, va a leer y va a escribir, porque ese es el engrama cerebral que ese niño está precisamente grabando. Entonces, aquí no especificas qué edad tiene tu niño. Hay una pregunta acá de Berenice. ¿Nos podrías recomendar algún libro para ampliar conocimientos y apoyar en casa? Bueno, Berenice, es como muy general lo que tú estás preguntando. Yo lo que te puedo decir es que en el grupo de actividades y estrategias de terapia del lenguaje puedes ubicar en la lupa del grupo y colocar lo que de repente necesitas de esas actividades. Guía para estimular el lenguaje o estimulación del lenguaje en niños de 1 a 2 años, de 2 a 3 años. Yo he subido información, tengo muchas colegas que también han subido esas publicaciones, sería cuestión que de repente revisaras, ¿ok? Porque no tampoco especificas qué es lo que necesitas. Hay otra pregunta. Buenas tardes. ¿Los diagnósticos pueden cambiar? El año pasado me dijeron que mi niña tiene trastorno generalizado del desarrollo. Ahora tiene 3 años y el comportamiento que tiene en general parece de un niño de 2 años o menor incluso. Sin embargo, muchos aspectos han evolucionado y otros han retrocedido. Muchas gracias por su atención. Acá te pregunto, Natalia, la niña no sabemos si, o sea, porque no me lo especificas acá, si está recibiendo intervención, si está con un terapista de lenguaje, con un equipo interdisciplinario. Y sí, en los trastornos generalizados del desarrollo hay como que ciertos desfases. Hay veces en que unas áreas están mejores que otras y ahí es donde nosotros nos apoyamos y tendemos a estimular, porque esos canales o esas áreas nos ayudan a trabajar toda la parte deficitaria. Entonces, sí, en un niño con trastorno generalizado o un retardo o un trastorno del lenguaje, o sea, diferentes diagnósticos como tal, hay veces en que la edad cronológica no coincide con la edad madurativa. Yula, ¿quieres decir algo En con algunas de respecto a eso? las áreas, sí. Sí, sí. Mira, uno no sabe si los diagnósticos pueden cambiar, pero bueno, un diagnóstico que te lo dio un grupo de profesionales, evidentemente, es el diagnóstico. Ahora, Es el diagnóstico. los profesionales que trabajamos en el área de salud, en la parte de rehabilitación, más que enfrascarnos en el propio diagnóstico, es visualizar qué es lo que el niño posee, qué es lo que no para su edad y comenzar a trabajarlo. Siempre van a haber datos de compensación y datos que evolucionan más rápido que otras. Hay situaciones en las que no alcanzan para su edad cronológica
pero va a depender mucho de lo que te decía Thais, si está presentando o no rehabilitación con un grupo interdisciplinario, quién te la está atendiendo, en qué áreas además tuviste que, o sea, se maneja como un niño de 2 años, en Sí. cuáles áreas ha evolucionado, porque los trastornos generalizados del desarrollo tienden a ser así. Ujú. Acá preguntan, ¿cómo trabajar la ecolalia en un niño con TEA? La ecolalia, que es la repetición de toda una serie de, de frases o vocabulario, a veces el niño lo repite, es precisamente para ellos eh, como que volver nuevamente no tienen esa comunicación. Entonces, la cuestión es que sea, a enseñarle a que sea funcional, tratar de que si tú le vas a dar una orden, lo lleves y le des la función de esa orden, se lo enseñe. Claro, acá también hay que trabajar todo lo que es la atención, tanto visual como la atención auditiva, para que ese niño vaya este, interiorizando el lenguaje como tal. Entonces, acá hay que reforzar es eso, de que no es solamente darle la orden, sino darle la función, el uso y función a esa parte del lenguaje. Sí, quería acotar que una de las características más Del TEA, relevantes pues, en los trastornos del espectro autista es la ecolalia. la ecolalia. El trabajo con respuestas sistemáticas con apoyo visual ayuda mucho a disminuir la ecolalia. Si tú le dices a un niño, ¿dónde está el lápiz? Y le muestras un lápiz, un cuaderno y un borrador, entonces él te lo señala y tú le dices, nombra, o ¿qué es esto? Lápiz. Porque las respuestas en los niños tienen que ser concretas, tienen que Sí, ser sistematizadas. Entonces el apoyo visual, pero también habría que ver la edad del niño, porque es que las situaciones no se dan así aisladas, pues hay que ver como todo el contexto. sí, Pero yo te señor. sugeriría los apoyos funcionales que te está dando Thais para que no dejes toda la parte significativa de un lado, que son importantes, y el apoyo con láminas visuales, que te permita que él no te repita la palabra, no te repita la pregunta, porque tú inmediatamente le estás dando el apoyo visual para que él te haga la emisión de la respuesta. Así es. La otra pregunta es, mi hijo entiende perfectamente indicaciones, o sea, el lenguaje comprensivo está bien, repite palabras sencillas, sin embargo, no expresa por sí mismo, no habla. En México requiero asistir a terapia del lenguaje. Diana, no especificas la La edad. edad de tu niño, ¿no? Porque era lo que se había planteado anteriormente. El lenguaje comprensivo se desarrolla mucho más rápido que el lenguaje expresivo. Volvemos nuevamente al término de habla. Aquí, si el niño no te tiene un vocabulario, no es habla, es lenguaje. Entonces, si puedes en un momentito, Diana, volver nuevamente a colocarme la edad del niño, porque en función a eso es que nosotros podemos decir si va a meritar orientación o una asesoría con un terapista del lenguaje. Exacto. Ujú. Sí, porque no es Patricia. lo mismo que no se expresa porque tiene 1 año y medio a que tenga 4 años de edad Sí, sí, eso es o cierto. 5 años. Sí. Patricia dice, buenas tardes, ¿me podría indicar cómo puedo mejorar el lenguaje en un niño de 5 años que presenta tartamudez? Si hay técnicas o qué metodología podría usar. Okay. Oye, yo de verdad, Patricia, todavía está como en una fase evolutiva, pero es importante que asistas a un grupo interdisciplinario. La ayuda del psicólogo y la ayuda del terapeuta del lenguaje es fundamental, sobre todo para las orientaciones de los padres. Está pequeño, pero es bueno que vayas haciendo los ajustes necesarios como una señal de alarma. No te alarmes, no te preocupes, Pero ocupes.
Actúa. Actúe, exactamente. Bueno, Thais, creo que no hay más preguntas. Ya va, pero déjame terminar acá con Patricia. Patricia, Okay. importante. No, mira, Sí, aquí hay más. Patricia, importante. No le digas, cálmate, no le digas, respira, no le digas, piensa lo que vas a decir. No permitas que en la familia le pongan sobrenombre. ¿Ok? Si acá habría que observar si ese niño se pega al inicio de la palabra ¿ok? Si de repente tiene algunos síntomas que lo acompañan, que es pegarse, el patear en el piso, ¿ok? Hay que observar eso. Y lo que dice Yula, es importante recibir una orientación y un manejo por un equipo interdisciplinario. Está pequeño, pero acá hay que reforzar precisamente el que él pueda manejar ese ritmo de habla y no se sienta tan frustrado. Entonces, yo te invito, Patricia, a que me escribas por privado, al inbox, ¿ok? Y yo te puedo dar una recomendación un poco más, extendernos un poquito más, ¿te parece? Diana, sí, está poniendo la edad Diana, que tiene 3 años. 3 añitos, ya va, Diana, que no me acuerdo cuál era tu Ella dice pregunta. que el niño entiende, pero repite palabras sencillas, pero no se expresa Mm, por sí mismo. Lo que quiere ok, decir es que no, me imagino que no se comunica con el lenguaje oral, sino a través de la repetición de palabras. Tiene 3 años, ya él debería de de estar formando oraciones ya. formar oraciones. Lo que quiere decir es que sí necesita que asista a terapia del lenguaje por ahora. Estimúlalo en tu casa hasta que vayas haciendo todos los arreglos necesarios. Estimúlalo, ya te hemos dado algunos de los tips. Nosotros esperamos que en el próximo taller que vamos a dictar te pueda orientar mucho más, pero si es necesario que asista a su terapia, agárralo así pequeñito para que lo aproveche. Ok, Por lo que tú Jessica, tienes un retardo simple de lenguaje, entonces aprovecha lo sí, que todavía está pequeño. sí, sí, sí. Acá lo que hay es que es eso, o sea, con las rutinas diarias, nombrarle los objetos, cuando él comience de repente a decirte alguna palabra y de repente esa palabra no te la pronuncie correctamente, hacerle la inflexión de los sonidos que tú quieres corregir, que quieres darle, y sí, ya merita una asesoría. Igual me puedes escribir por inbox. Acá, bueno, mi niño tiene 5 años, me dicen que le falta articulación en su lenguaje para que se le entienda. ¿Qué debo hacer? Articulación no es lenguaje, articulación está relacionado con el habla. A los 5 años habría que ver en sí cuáles son los fonemas que el niño no tiene en proceso, no está, o está en proceso madurativo o que no tiene adquirido, Jessica. Entonces aquí es como que no nos da mucha información. La Sí, otra, exacto. ¿Qué sonidos no tiene, que le falta sí, articulación en su lenguaje? sí, sí, De todos sí. los sonidos, no se le entiende lo que dice, hay que ser más específico. Sí. Fernando, muchas gracias. Mi hijo tiene 3 años y medio, tiene retardo del lenguaje. En este taller lo ubico en 2. Ay, qué bueno, Fernando. Me gusta en 2 a 3 años, porque es bueno conocer en dónde estaría ubicado tu hijo. ¿Es posible nivelar su lenguaje a 3 años y medio? Sí, sí. Sí, una de las cosas del retardo del lenguaje es que el niño cuando recibe la intervención, la habilitación, la estimulación adecuada, ellos van como que asumiendo esas destrezas para desarrollar y luego se van nivelando. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que darle todas esas vivencias, todas esas actividades para que él pueda nivelarse, no de que, bueno, está chiquito, ya él hablará algún día. Entonces aquí hay que hacer una intervención del lenguaje. Fíjate, tú lo ubicas en un niño de 2 a 3 años,
con lo que se planteó acá. Entonces, si él tiene ese lenguaje de 2 a 3 años, puedes ayudarte con lo que él está, lo que tiene, sus destrezas lingüísticas y ver qué es lo que le falta. Entonces ahí pudieras tú reforzar y como si no puedes en estos momentos acudir con un profesional, puedes buscar en el grupo, en la lupa, actividades para estimular o estimulación del lenguaje en niños de 3 años. Pero siempre pendiente que si el niño con esa estimulación que tú le das no va adquiriendo las destrezas lingüísticas, hay que ir con un terapista de lenguaje. Exactamente. Sí, aprovecha ahorita que está pequeño y que tú estás, Fernanda, estás ocupándote de esto. Lo ideal sería que lo pudieras llevar a un terapista de lenguaje y que lo evalúe. Y por lo que tú dices, bueno, con todas las actividades y con toda la estimulación, claro que se nivela, claro que sí. Sí, Pero la frustración es porque está consciente de que él no tiene las mismas competencias lingüísticas que el resto, lo que quiere decir que sus aspectos cognitivos están ahí, están correctamente funcionando. Entonces, tienes que aprovecharla antes de que esa frustración se convierta en un niño que no quiera hablar o un niño que no va a suceder porque tú estás ocupándote de eso, pues. Pero comienza a trabajar con él. Sí. Acá Patricia pregunta que en la intervención, ¿qué procesos de inicio son indispensables a abordar en retardo del habla y en retardo del lenguaje? Fíjate, Patricia, todo depende de la evaluación. Por eso es que es tan importante que los padres acudan con el profesional indicado, porque en función a la evaluación es que nosotros vemos si es un retardo de habla o es un retardo del lenguaje. Cuando tú hablas de los procesos de inicio, ¿qué procesos de inicio son indispensables a abordar? En retardo del habla, el niño lo que presenta es que no tiene la conciencia en dónde va ubicada la lengua para pronunciar ese sonido, ¿ok? De repente tú le dices, él te dice tota, entonces escucha lo, ta, pelota, tota. Entonces ahí no tiene la conciencia en dónde va ubicada la lengua, cómo va la boca, cómo va la diferente segmentación de las palabras para poder él expresarlas. ¿Okay? Entonces, con respecto al retardo del lenguaje, la idea o lo necesario para abordar es que ese niño se comunique y comience a usar el lenguaje, vaya incrementando vocabulario, pero no un vocabulario por repetición, sino que sea funcional. Sí, y cuando tú te refieres a cuáles son a nivel de inicio, es lo que dice ahí. ¿En qué aspecto se encuentra el niño o la niña o ese paciente que se está evaluando? Y a partir de ahí, ¿qué es lo que necesita como ganancia? ¿Qué necesita ganar como competencia? Entonces, dependiendo de cómo esté, es que uno comienza a abordar el trabajo. Sí. Bueno. Hay gente que todavía se sigue uniendo a la reunión. Aquí dice que si la conferencia estará grabada, no. No. Esto no, Google Meet no lo permite. Sí. Ok, Egna, gracias. Menos mal que te gustó, me contenta muchísimo. Renato, da también las gracias. Aquí pregunta, este nombre no lo sé pronunciar y eso no quiere decir que tenga problemas de habla. ¿Coniel o es Coniel? Coniel. Buena, mi hija de año y 2 meses, si acaso dice 3 palabras. Ella sí entiende, ¿ve? Ahí está la cuestión, tiene buena comprensión. Y sí tiene contacto visual, pero se comunica haciendo fonemas con la letra A. O sea, todo lo dice con una jerga, sí. Yula, ¿orientas tú? Bueno, al año y 2 meses debería de tener una mayor cantidad de vocabulario, evidentemente. 20 palabras, sí. 20 palabras. Tiene 3, ¿estás segura que solo tiene 3? Porque a veces
ese guau guau, ese teté, ese nené, ese ñiñi, aunque no lo pronuncie correctamente, es una palabra. Yo te sugiero que la escuches bien, a ver cuántas palabras realmente tiene, porque a lo mejor pueden ser más. Y bueno, estás a tiempo, comienza a estimularla, a generarle vocabulario, a darle vocabulario correspondiente a su edad. Cuando digo correspondiente a su edad, es objetos comunes, objetos que ella usa, objetos de carácter funcional, como con actividades lúdicas, como lo decíamos en el taller Taís y yo, bañándola, pintando, haciendo roles, que sea algo desde los aspectos lúdicos, desde el juego, para que ella no sienta que está siendo tratada por Sí, su... que cante, que observe cuentos ilustrados. No es que le vas a narrar el cuento, esta es la Caperucita Roja, no, porque ya a esa edad es muy pequeña, pero sí, mira, acá está la nivel de niña, atención es corto. sí, aquí está la niña, aquí está una casa, enséñame la niña, ella lo entiende, entonces, niña, entonces, esta es una casa, ponte, vamos a buscar, vamos a comer, llama a papá, papá, ven, papá, jueguen al escondite, disfrácense. Es más que todo a través del juego. El juego simbólico es algo necesario, es una cuestión básica. Evita darle celulares. Fíjate que esto lo he repetido en cualquier cantidad de veces. Los celulares lo que hacen es que cortan las relaciones interpersonales. Para uno como padre es más fácil que tú esté el niño echando broma y tú le das el celular para tener un momento dado, pero no, no es lo adecuado. Aquí dice Alejandra, excelente charla, muchísimas gracias, me dejan con mucha motivación. Ay, qué bueno Alejandra, para seguir investigando y apoyando el desarrollo de mi nene. Y también como profesional de la salud mental para remitir a los padres de los pequeños con el especialista adecuado. Gracias Alejandra. Natalia, ¿cómo puedo ayudar a mi niña en relación con la comida? Sé que esta actividad cotidiana ayuda con el movimiento de músculos para poder hablar. Esto es interesante. Mira, Natalia, anteriormente yo también preguntaba, ¿el niño come? No, el niño no come, o el niño no mastica. Y eso mandaba que sea masticar zanahoria, que sea masticar esto, que a lo otro. Entonces, acá los músculos que están implícitos en la masticación es precisamente para que el niño vaya nutriéndose, para que el niño aprenda precisamente a comer, pero no tiene nada que ver, como se le explicó anteriormente, con las frases para el habla, no lo prepara. Si el niño viene con toda esa información, toda esta parte se va a dar. Fíjate, el habla es vertical, son movimientos verticales. La boca abre y cierra, más o menos 2 centímetros. Con respecto a lo que es la masticación, son movimientos como ondulados, circulatorios. Y se han hecho estudios a nivel de resonancia magnética que no se activan las áreas cerebrales de la parte del habla. Bueno, aquí quedan todavía muchas más preguntas. Yo los invito, ahorita aquí tienen el Gmail, yulacellanes@gmail.com. Estas preguntas que se nos están quedando, porque ya se está acabando, ya se terminó el tiempo, por favor, si nos las pueden enviar y con mucho gusto vamos a orientarlos a todos ustedes. Sí, Bueno, una cosa que les quería decir. En la mayoría, fíjense, si no está correspondiente a su edad, yo sé que nosotros buscamos la manera de ayudar a nuestros hijos, pero acuden al profesional. Y si no, bueno, nosotros estamos aquí para darles apoyo como profesionales, ¿verdad? Pero no hay nada mejor como ese profesional que se sienta, que evalúa, que observa, que observa a los padres y que le da orientaciones directas y trabaja directamente con sus hijos y con ustedes. Por eso es que mi recomendación en las mayorías, ¿verdad? Tiene 5 años y no pronuncia bien las palabras, entonces, y está empezando ya a tener disfluencias,
asista con el terapista del lenguaje. Aquí hay varias preguntas. Aquí hay una que me llamó mucho la atención, que su hija tiene 3 años. Comprende todo, pero no habla. ¿Es necesario que asista a terapia del lenguaje? Sí, claro. Tiene 3 años, no, una que creo que tenía 3 años la niñita, pero él quería que aprendiera la R, que cómo hacía. Estimúlala. Si no, pues tampoco la obligues. Pero le puedes ir dando el sonido, por ejemplo, ese es un perro, alargando. Vamos a buscar el carro. Ajá, mira, mamá se ríe, para que ella vaya creando la conciencia que ese sonido existe. Bueno, entonces ya nos estamos retirando. Vuelvo nuevamente a hacerle la invitación de pasar todas esas preguntas que nos hemos logrado por ya el tiempo. Cualquier otra duda que tengan. Cualquier duda, y entonces nos estamos viendo, Dios mediante, para el próximo 5 de septiembre, que ahí vamos a trabajar precisamente más a fondo sobre las estrategias y cómo estimular el lenguaje. Fíjate, vamos a ir desde los 0 hasta los 5 años. Y se van a dar mucho más herramientas para que puedan ustedes reforzar en casa. En relación a este taller que nosotros acabamos de dar, si hay otras personas que quieran asistir al taller, bueno, que lo escriban. Este taller primero fue gratuito, los talleres sucesivos, bueno, Thais, tú dale la noticia. Y ya después entonces le pasaremos la información. Y bueno, ya precisamente, muchísimas gracias por participar y bueno, nos vemos Dios mediante para las próximas. Bueno, muchísimas gracias por la participación y que bueno, qué chévere que ustedes estén ocupados y tomando acciones necesarias para sus hijos y a lo mejor para sus alumnos o para algún familiar que lo requiera. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Chao. Bye, muchas gracias. Bye. La palabra de. Hola. No, esperemos a ver qué más. Aquí hay gente todavía que se van uniendo y se van uniendo y se van uniendo. Eso para que me le- Sí, sí, yo sé, aquí la puse. Ya va, yo voy a cerrar aquí. Eh, Ayuda. Oh. Ay, ¿cómo que sale? Configuración. General. Ah.